Buenas tardes, hermanas. Es un placer, un privilegio para mí poder acompañarlas esta tarde. Quiero agradecer a la hermana Ana Costa, también a Nisha Archibald, por la invitación de participar en esta poderosa serie de temas que ellas han titulado Encontrando Valor a través del velo oscuro. Quiero comenzar leyendo el tema de nuestro versículo que está en 2 de Samuel 22, 29 al 31. 2 de Samuel 22, 29 al 31. Ha sido el versículo clave de la semana y con eso quisiéramos empezar. Dice así: Tú eres, oh Jehová, mi lámpara, mi Dios que alumbra mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, con mi Dios asaltaré muros. El camino de Dios es perfecto y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, gracias Dios te damos por esta oportunidad de congregarnos nuevamente y abrir tu palabra y traer esperanza de estos versículos y de estas historias que tú tienes para nosotros. Te pedimos, Dios, que tu Santo Espíritu se mueva alrededor nuestro y también en nuestra mente y nuestro corazón, que pueda traer convicción, que la palabra pueda ser clara y que tú me ayudes también, Señor, a hablar palabras de sanidad y restauración en el nombre de Jesús. Amén. Estoy embarazada, o como dice la Biblia, estoy encinta. Son palabras que la mayoría de las jóvenes y mujeres casadas sueñan con algún día poder decir. Es una noticia que toda esposa cuenta a su esposo con emoción tras descubrir que dentro de su vientre se ha realizado el milagro producto de su amor con él. Muchas mamás en formación buscarán maneras muy creativas de sorprender a sus seres queridos y a todo el mundo que desea compartir esa felicidad con ellas. También, y tristemente, las mismas palabras, estoy embarazada o estoy encinta, han sido palabras que algunas mujeres y también jovencitas han tenido temor de pronunciar. No son nuevas que quieren compartir, pues en lugar de alegría, abunda el temor y la desdicha en su corazón. Lamentablemente no tienen un esposo con quien compartirlo. Ese embarazo no ha sido milagro de un amor legítimo. Es un hecho que prefieren callar, pero que no podrán encubrir por mucho tiempo. Ese es el caso de la mujer en nuestra historia bíblica de hoy. Su embarazo había sido resultado de un abuso. Ella estaba casada con otro hombre que no era el padre del bebé que llevaba en su vientre. Y al estar su marido en un viaje por tiempo extendido, sabía que no podría ocultar su embarazo. Y descubrir al instigador le podría traer serios problemas a ella y también a sus seres queridos. La mujer, quien permanece silenciosa en toda esta historia, por fin habla las únicas palabras que dirá: estoy embarazada, y se lo manda a decir a su mismo instigador. A ella la conocemos como Betsabé, y su historia quedó registrada en 2 de Samuel 11 y 12. Márquenlo allí porque vamos a estar leyendo juntas y volviendo a estos versículos. Betsabé estaba casada con Urías, quien pertenecía a la élite del ejército, sirviendo en el mando de operaciones especiales de Judá. Ella era la hija de Eliam, uno de los mejores guerreros de David. También era nieta de Ahitofel, el consejero más respetado de la corte, a quien David escuchaba, dice la Biblia, como si fuera la misma voz de Dios. Lo puede encontrar allí en el capítulo 16, versículo 23. Betsabé no era una mujer sencilla en Judá, estaba acostumbrada al ambiente rudo de los hombres de guerra y había aprendido a callar y a seguir las reglas. Era una mujer que posiblemente pasaba la mayor parte de su tiempo acompañada de la soledad, porque su esposo, como también su padre, peleaban en las campañas del ejército de David. Tal vez se sintió desplazada en muchas ocasiones, ya que para su esposo, ella llegó a ocupar el tercer lugar después de los compromisos con el ejército y también con Dios. La historia comienza en el tiempo de la primavera, con una campaña militar, cuando todos los hombres, todos los soldados, habían salido a pelear. Pero David, tras el consejo de sus hombres de quedarse en el palacio para alejarlo del peligro y preservar también su vida y por supuesto su liderazgo en Judá, estaba descansando
en la terraza de su palacio. En 2 Samuel 11:2 nos dice que un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, cuando vio desde allí a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. La mujer, a quien el autor aún no ha identificado por nombre, solo la describe como muy hermosa. Y David estaba en el terrado de su casa mirando hacia abajo, algo que representa la posición que David tenía sobre el pueblo como rey y líder espiritual. Y desde ese punto de ventaja es que David observa a esta mujer, quien considera hermosa. En Palestina, donde el agua era escasa, el baño común, el baño de todos los días, se concentraba en los pies, en la cara y en las manos. Pero aquí encontramos en este versículo a una mujer que se está lavando, y esto nos da a entender que lavaba más que solo sus pies, su cara y sus manos. Es muy probable que la mujer lavaba su cuerpo como rito de purificación después de su ciclo mensual, siguiendo la regla de Levíticos 15. Y seguramente David reconoció el tipo de baño que esta mujer se daba. Esta mujer hermosa estaba limpia física y también ceremonial. Al haber terminado su ciclo mensual, la mujer estaba limpia de haber tenido alguna relación con otro hombre, estaba limpia con la posibilidad de concepción, estaba limpia en muchos sentidos, lo que fue otro punto de ventaja para David. Leamos 2 Samuel 11:3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: ¿no es esta Betsabé, la hija de Eliam, la mujer de Urías el Eteo? Cuando miras el original, la respuesta a la pregunta de David se dio en forma de pregunta: ¿no es esta Betsabé? Y la forma en que está contestada esa pregunta, en forma de pregunta, sugiere que se conocía a Betsabé. Y si a ella no la conocía, el rey ciertamente conocía a Eliam y a Urías, quienes le servían y a quienes él reconocía altamente por tratarse de un soldado del Comando Especial y de uno de sus mejores guerreros. Y a partir de este versículo no cabe duda de que David sabía bien quién era esta mujer, Betsabé. Al estar el esposo y su padre en la guerra, David ahora tenía otro punto de ventaja. Veamos el versículo 4. Envió David mensajeros que la trajeran y la tomó. Cuando ella llegó, él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y regresó a su casa. David, a quien Dios había considerado un varón conforme a su corazón y elegido rey, consideraba ahora lo doblemente prohibido. Primero, una mujer que no era suya, y segundo, Betsabé, una mujer casada. David, el rey poderoso, podía tener lo que quería cuando lo quería, que era ahora otro punto de ventaja, y la mandó a llamar. Betsabé no podía negarse a ir con los mensajeros y comparecer ante el rey, pues negarse podría comprometer la relación y la posición de su esposo, de su padre y también de su abuelo. Además, como hija y esposa de militares, ella estaba acostumbrada a obedecer y atender cuando la llamaban. Es importante notar la manera en que el autor de este libro está resaltando las acciones de David y lo pone en evidencia aquí en el versículo 4. Vamos a leerlo nuevamente. Envió David mensajeros que la trajeran y la tomó. Cuando llegó, él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y regresó a su casa. David es culpable e instigador de 4 cosas en este versículo. Primero, envió a los mensajeros. Segundo, hizo traer a Betsabé. Tercero, tomó a Betsabé. Y cuarto, durmió con ella. David, quien tenía como responsabilidad exaltar el Torah o las leyes que Dios había fijado, que conocía bien lo que era el adulterio, que era pecado, y cometerlo recibía sentencia de muerte, también sabía que la opresión y el abuso eran contrarios al carácter de Dios, pero David, impulsado por esos deseos carnales, sin importarle los sentimientos y la dignidad de esta mujer, cometió el pecado más grave de toda su vida. Fíjate que el versículo también hace todo lo posible por mostrarnos que el único poder que Betsabé pudo ejercer es consecuente a algo. Primero, ella fue ante el rey porque él la había llamado. Y segundo, ella se entregó al rey porque él la había tomado.
ella se acostó en la cama del rey porque él durmió con ella. Y 4, ella se purificó de su inmundicia porque ella también había participado en este pecado. En Levíticos 15:18 nos habla de una ley que decía que después de tener relaciones sexuales, tanto el hombre como la mujer, los dos debían purificarse de su inmundicia. Pero la historia dice que solo Betsabé se lavó. Es la segunda vez que ella se lava y ahora queda nuevamente limpia. Era una mujer que tenía el temor de Dios y era obediente a sus leyes. Y Dios consideró su limpieza. Por último, este versículo nos dice que ella tuvo que regresar a su casa. ¿Por qué? Tristemente, porque primero había servido al rey solo para satisfacerlo por un instante. Luego regresó porque era prohibido ella era prohibida y no podía quedarse en el palacio. Y luego regresó porque allí era donde iba a callar aquel episodio, iba a llorar la desdicha que su hermosura le había causado. Pero Betsabé no cayó por mucho tiempo. Por primera vez habló en el versículo 5 y dice así: la mujer concibió y mandó a decir a David: estoy encinta. La historia de Betsabé y la de David ahora se complican porque David se ve obligado a resolver el problema solito. Manda a buscar a Urías, el esposo, con el pretexto de querer saber algo acerca de la guerra, pero tenía la intención de mandarlo a su casa para que se acostara con su mujer, y después de intentarlo por 2 días, y viendo que Urías, que era un hombre fiel a las reglas del combate, era solidario a sus compañeros que estaban en una situación de guerra, no fue a su casa para relajarse, no fue a su casa a saborear una comida casera, y mucho menos a deleitarse con su mujer. Tras ese dilema, David envió un mensaje al general del ejército para que pusiera a Urías, el esposo, al frente de la batalla con el plan de que fuese herido y muerto, y su plan se logró. David solo se había preocupado por su reputación, por su trono y su vida, y no consideró los sentimientos y los deseos de Betsabé. Una vez más, Betsabé queda impotente ante las circunstancias y queda sola para llorar ahora la muerte de su querido Urías. Después de todo eso, David dice que la toma por mujer, ahora confiado de que su pecado va a quedar oculto para siempre y que ese bebé va a aparentarse legítimo ante su reino. Él ha logrado eximirse de su sentencia de muerte y Betsabé calla ahora el resto de la historia. Esta historia es triste y vergonzosa. Es una historia de engaños, de abuso, de tramas y de homicidio. Y como esta historia, muchos hemos sido víctimas del abuso de poder de otro. No solo mujeres, sino también hombres, ancianos, jóvenes y niños que sufren hoy, en este mismo instante. El abuso de poder no es solamente problema de reyes y de presidentes, aunque en la mayoría de los casos el instigador se atribuye el poder y la fuerza sobre otro por la posición que tiene, como en el caso de David. Pero abuso de poder no se ejerce solo por el puesto o título. Cuando cualquier persona, independientemente de su posición, ejerce fuerza o toma ventaja de otra persona para conseguir algo que de otra manera no lo pudiera conseguir, está abusando su poder. El abuso de poder no se manifiesta solamente como asalto sexual, como en la historia de David y Betsabé. Se manifiesta como asalto físico, un asalto emocional, y puede ocurrir en cualquier nivel de la sociedad. Se puede manifestar de diferentes formas. Entre ellas están alguien que controla, que intimida, que humilla, que culpa, que amenaza o que insulta a la otra persona. Se puede manifestar en el lugar de trabajo, cuando un jefe amenaza o niega los derechos a un trabajador o lo amenaza con despedirlo. Se puede manifestar en la escuela cuando un profesor intimida o insulta al estudiante o lo amenaza con que va a llamar a sus padres o con las notas. Se manifiesta en el gobierno cuando se controla por medio de leyes o sobornas al pueblo o a otros líderes o a otro partido. En la iglesia cuando líderes hacen políticas o se humillan los hermanos unos a otros o se les niega ayuda a algún hermano. Pero también se manifiesta en el hogar cuando un cónyuge controla a su pareja o cuando los padres y las madres controlan y humillan a sus hijos.
Puede verse en las familias cuando los hijos jóvenes manipulan a sus padres o cuando los hijos adultos se aprovechan de las finanzas o las propiedades de sus padres más ancianos. En el panorama completo, todos los tipos de abuso se pueden clasificar como abusos de poder. Primero, porque el instigador usó su fuerza o su poder sobre otra persona y porque la víctima fue impotente en ejercer su propio poder contra el asalto. El instigador puede atribuirse el derecho a ejercer el abuso de poder, como dijimos, por su título o posición, pero también puede ser independiente a cualquier título o posición que tenga. Todo ser humano ha recibido de Dios facultades para ser y ser. Eso significa poder hacer algo, poder conseguir algo o poder ser algo. Y con ese poder también Dios nos ofrece sabiduría para ejercerlo y la responsabilidad de administrarlo, basados en sus principios de amor. Pero cuando abusamos este don, estamos cometiendo una falta contra el prójimo y también un pecado contra el Dios que nos otorgó esa facultad especial. La abogada y psicóloga Darlene Lancer dice en uno de sus artículos en Psychology Today que muchos de nosotros tal vez nos sentimos impotentes y víctimas de un poder externo. Algunos de nosotros voluntariamente entregamos nuestro poder a los demás. No nos sentimos cómodos ejerciendo nuestro propio poder. En cambio, reaccionamos defiriéndole a los demás nuestros deseos y necesidades. Y tenemos problemas tomando decisiones y también iniciando acciones independientes o independientemente, digamos. Lancer explica que esta discapacidad de ejercer nuestro propio poder es muy común y se origina por muchas razones. Y vamos a ver algunas que son importantes que identifiquemos. Y puede, como dijimos, verse en cualquier ámbito. Primero, un enfoque externo habitual. Segundo, vergüenza y baja autoestima que tenga la persona, que no se sienta digna. Dependencia y falta de autonomía o una necesidad excesiva de una relación. Puede ser la falta de asertividad y la deferencia a las decisiones de los demás. Puede ser la incomodidad con el poder y la creencia de que eso va a dañar las relaciones. Puede ser por el miedo al rechazo y al abandono. Puede ser por la necesidad de amor y la aprobación de los demás para sentir contenido y felicidad. También puede ser por negación de necesidades y deseos o sentimientos. Puede ser por el tener expectativas irrazonables de otros o por la falta de autorresponsabilidad, la persona que tiene una mentalidad de culpa como lo tienen a veces las víctimas. En la mayoría de los casos, todos estos se originan en hogares disfuncionales, donde los hijos no aprendieron a ejercer su poder y a expresarse de manera saludable. Se criaron en un hogar donde reinaba el ambiente dominante o el ambiente sumiso, o donde sus sentimientos eran ignorados o también criticados. Cualquiera sea el entorno en que se muevan las personas, para que las relaciones funcionen saludablemente, ambos lados, ambas relaciones, ambas parejas deben ejercer su poder, no un poder controlador egoísta o de la fuerza física, sino un poder de expresión de sentimientos y deseos. Y cuando esto va acompañado de la humildad y el amor mutuo, los límites de cada persona van a ser respetados y van a reinar la armonía y la paz. La persona que llega a comprender que su facultad de poder proviene de Dios va a abrazar su estima propia, reconociendo que es un hijo o hija de Dios, y va a fundamentar su autonomía de expresión en los poderes que Dios le ha conferido, y va a responder ante cualquier circunstancia apoyándose en los principios que Dios ha fijado, y le va a ser casi imposible ser víctimas del abuso de poder, a menos que se ejerza sobre ella un poder físico muy fuerte que humanamente no va a poder neutralizar. El autor de la historia de David y Batseba hace todo por resaltar el pecado de David al abuso y de poder. Y acabamos de analizar algunas razones por las que tal vez Betsabé quedó impotente ante el abuso. Muchos han presentado esta historia con David como el instigador y Betsabé como la víctima, pero yo quiero sugerirles esta noche que en el episodio más gris de la vida de David y de Betsabé, ambos fueron víctimas del abuso de poder. Betsabé por mano de David y David por mano de Satanás.
Ambos flaquearon en ejercer su poder otorgado por Dios. Betsabé se sometió a David y David a Satanás. Ambos faltaron al honor y al respeto. Betsabé a su lugar como esposa, mujer e hija de Dios, y David a su lugar como rey y líder, segundo después de Dios. Betsabé pudo haber amonestado a David de su deslealtad a las leyes de Dios, pero sucumbió por miedo ante el rey en lugar de resistir por temor a Dios. Betsabé tuvo valor para decir estoy embarazada, pero no tuvo valor para denunciar el pecado de David y enfrentar sus intenciones. ¿Sabes? Tristemente muchos instigadores van a callar como David y nunca se conocerá su pecado. Muchas víctimas también callarán hasta no encontrar la salida como Betsabé, mientras otras callarán para siempre. Casi un año pasó hasta que David fue amonestado por un líder de la iglesia. David finalmente reconoció su pecado y se postró en tierra ante Dios por 7 días y le pidió perdón llorando y ayunando. Ese bebé de aquella unión ilícita murió y el fruto de un abuso de poder quedó sepultado para siempre. Según de Samuel 12:20 dice, David se levantó entonces de la tierra, se lavó y se ungió y cambió sus ropas, entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió que le pusieran pan y comió. Por primera vez en este episodio, David se lava, significando que había sido perdonado y fortalecido por Dios. Entró en la casa de Jehová y le adoró, significando que su relación con Dios se había restaurado. Según de Samuel 12:24, David consoló a Betsabé, su mujer, se llegó a ella y durmió con ella. Ella le concibió un hijo y le puso por nombre Salomón. Jehová lo amó y envió un mensaje por medio del profeta Natán y así le puso por nombre Jedidías, como había dicho Jehová. David, tras ser consolado, perdonado y fortalecido por Dios, pudo ahora ministrar a su mujer, a llegarse a ella, no a tomarla, sino a llegarse a ella con amor y consolación. Betsabé, tras sufrir la traición y el abuso, la deshonra como mujer y el dolor por la pérdida de su bebé, finalmente es consolada, es restaurada y reconocida aquí en el texto bíblico como una esposa. Tiene un hijo fruto de una unión legítima, quien nombra Salomón, que significa paz, prosperidad, liberación y salvación. Esta historia no es solo una historia de abuso y de víctima, no es solo una historia de tradición, de homicidio y de dolor. Es una historia hermosa de perdón, de liberación y de nuevos comienzos. Es una historia donde la mano de Dios se extiende hacia el inocente para levantarlo y redimirlo, y también se extiende al culpable para restaurarlo y perdonarlo. Aquí es real y visible la justicia y el Dios de amor, al igual que su misericordia y gracia. Yo desconozco de qué lado te ha llevado tu experiencia en la vida. Tal vez seas un David o tal vez seas una Betsabé, tal vez seas el Natán a quien Dios está llamando para denunciar el abuso de poder y exhortar al pecador para que se arrepiente y vuelva a Dios, y para que extiendas tu mano a la víctima y la levantes y la fortalezcas en el nombre de Dios. Si eres un David y eres culpable de haber abusado el poder y la responsabilidad que Dios te dio, ten por cierto que el Espíritu de Dios te lo ha revelado y que Dios desea perdonar tu pecado. Pídele perdón a Dios y también a la víctima. Acepta y abraza que nadie es menos importante que tú, que todos somos hijos del Altísimo y que el poder que Dios nos dio es para ejercerlo con amor y respeto, tanto a Él como a las personas que Él ha puesto en nuestro entorno. Si eres una Betsabé, yo deseo que te levantes fortalecida en Dios, creyendo que Él te ha lavado y redimido para Él. Acepta y abraza que eres una mujer de poder y que Dios te ha dado el derecho de ejercerlo con amor y respeto. No calles ante el abuso. Toma valor para defender lo que le pertenece a Dios. Resiste y denuncia el pecado. Toma valor para darte el valor que Dios le ha dado a tu vida. Jesucristo está listo para hacer tu paz, tu liberación y tu salvación. Entrégate a Él y sé restaurado y restaurada y comienza una nueva vida con Dios. Oremos.
Amante Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Dios, por demostrar tu amor y tu misericordia, tu justicia y tu gracia. Dios, agradecemos que tú te has extendido hacia nosotros, te extiendes tanto hacia las víctimas para levantarlas y restaurarlas y redimirlas. Y también extiendes tu mano hacia el pecador para levantarlo de ese hoyo, Señor, para transformarlo, perdonarlo y dar a ambos nueva oportunidad de vida. Gracias, Dios, por llamarnos, por tocar nuestro corazón, por abrir nuestro entendimiento, por derramar tu misericordia y tu gracia sobre nosotros. Señor, gracias por enseñarnos a través de estas lecciones que no importa lo que hayamos hecho, cómo hayamos abusado o si hemos sido abusados, no importa el tiempo que haya ocurrido o cuánto hayamos complicado nuestra situación, así como en el caso de David y de Betsabé, tú nos sigues llamando porque deseas que volvamos a ti. Gracias, Dios, por la oportunidad de una nueva vida, por ser nuestra paz, por ser nuestro libertador y sobre todo nuestra salvación. Ayúdanos, Dios, a seguir fieles, a respetarnos unos a otros, a ejercer el poder que tú nos diste con amor, con honra y respeto. Y que de esta forma, Señor, extendiendo esa misericordia, tu gracia y tu amor hacia aquellos que nos rodean, hacia nuestras familias, hacia nuestros esposos y esposas y nuestros hijos y nuestros padres ancianos, a todo el que venga y esté cerca de nosotros, que podamos unirnos donde reine la paz y la armonía, reflejos de tu santidad y de la paz que reina en el cielo, y que de esa forma, Señor, podamos estar listos, unidos para recibirte cuando tú restablezcas este lugar y todos los tipos de abusos, todas las víctimas, Señor, puedan ser renovadas y restauradas para vivir eternamente contigo. Gracias por darnos esperanza y por estar esperando pacientemente por nuestro regreso a ti. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas y el perdón de nuestros pecados. Amén.